Lo más difícil de padecer psoriasis ha sido ver las miradas que me juzgan, incluso la mía, a través del espejo. Con el tiempo, he aprendido que la P al inicio de psoriasis significa paciencia, perdón y perseverancia. Aún es difícil, pero la vida me ha enseñado mi valentía, el amor de los que me rodean y la gran tarea que tenemos todos aquellos que hoy padecemos esta enfermedad, de informar y generar conciencia sobre ella. En el Día Mundial de la Psoriasis, desde IPS Especializada, a través de la cohorte, participamos activamente en la atención, programación y apoyo a los pacientes con psoriasis. Comprendemos la necesidad de incentivar la conciencia sobre esta enfermedad, que puede dar a 2 de cada 100 personas en el mundo y generan un alto impacto emocional. Desde hace 25 años nace en Colombia el grupo empresarial Audifarma con el propósito de brindar acompañamiento en el bienestar en salud que requieren los colombianos. Junto con este sueño nace la IPS Especializada, una organización enfocada en la atención a pacientes con enfermedades de alto impacto, con una amplia cobertura a nivel nacional, contando con presencia en 15 departamentos de Colombia. En IPS Especializada contamos con profesionales altamente calificados y tenemos como principio actuar desde la empatía por las necesidades de nuestros usuarios, la excelencia de nuestro servicio, la innovación, la integridad y el trabajo en equipo. Acompañamos a pacientes con patologías de alto impacto como la psoriasis en el conocimiento y manejo de su enfermedad, ayudándolos a generar adherencia en su tratamiento. En el programa de la Cohorte de Psoriasis llevamos años buscando integralidad en la atención. Es por eso que contamos con profesionales multidisciplinarios que nos permiten abordar los diferentes aspectos relacionados con la enfermedad y así garantizar la continuidad terapéutica y el bienestar de nuestros pacientes. Dermatología. Como experto en la patología será quien guíe el proceso de atención del paciente. Médico líder. Le brindará una atención oportuna y de calidad al paciente llevando el control de su enfermedad. Reumatología. En el manejo del paciente con artropatía psoriástica direccionará la intervención junto con el área de dermatología. Fisioterapia. Le será indicada para recuperar, mantener y potenciar sus capacidades físicas. Terapia ocupacional. Le asistirá en el desarrollo, adquisición, aprendizaje o mantenimiento de las habilidades necesarias para su funcionalidad e independencia. Psicología. Acompañará al paciente en el proceso salud-enfermedad, entendiendo la relación directa de las emociones en la piel. Nutrición. Le brindará al paciente educación nutricional individualizada que le permitirá establecer los cambios necesarios en sus hábitos alimenticios. Químico farmacéutico. Orientará el modelo farmacológico del programa, individualizando su manejo y guiándolo a nivel educativo y preventivo. Asistentes. Mediante contacto directo con el paciente se identificarán sus necesidades. Enfermería. Será el profesional articulador entre lo que ocurre en la consulta, las diferentes áreas y el contacto con el asegurador para garantizar la continuidad del proceso terapéutico. La psoriasis nos puede tocar a todos, por eso hoy te quiero invitar a informarte y conocer más esta enfermedad. Estos espacios son un esfuerzo que realizan las entidades de salud en pro de tu bienestar, para que los pacientes puedan estar involucrados en estas cohortes que les brindan el acompañamiento e información requerida durante su tratamiento. Hola, muy buena tarde para todos y bienvenidos. Son las 4:17 de la tarde. Les damos las gracias por conectarse a nuestros pacientes, panelistas y equipo de IPS Especializada. Soy Natalia Camargo, terapeuta ocupacional, y para mí es un gusto acompañarlos un año más y poder moderar este evento junto con mi compañero, el Dr. Helper Pardo, médico administrativo líder del programa educativo de la cohorte. Detrás de esta logística virtual se encuentran seres humanos comprometidos con la salud de todos ustedes y por esta razón, hoy 26 de octubre nos conectamos con todos nuestros pacientes en territorio nacional para celebrar el Día Mundial de la Psoriasis 2022, que como sabemos se celebra el 29 de octubre, pero que este año tiene un toque especial. Es por ello que no tendremos solo uno, sino 2 días de conocimiento en donde todos aprenderemos de los expertos del tema, es decir, de ustedes como pacientes y de nuestros especialistas. Así es, Natalia. Muy buena tarde para todos y así como hoy promete ser un día con mucho aprendizaje, el sábado 29 de octubre atravesaremos por primera vez estas pantallas desde el inicio de la pandemia y nos reuniremos presencialmente en el Hotel Casa Dan Carton en Bogotá para compartir un espacio de conversatorio y feria de la salud
con múltiples actividades cargadas de reflexión e interacción lúdica, todo con un solo objetivo, que ustedes se empoderen acerca de la psoriasis, derribemos entre todos esos mitos que surgen en torno a ella y comprendamos que pese a ser una enfermedad crónica, existen tanto las terapias farmacológicas muy amplias, por cierto, como todo el equipo interdisciplinario que basado en las actualizaciones nutricionales, psicológicas y funcionales, pueden lograr un aclaramiento hasta el 100% de la piel y mejoría completa de los síntomas articulares si se alcanza esa adherencia terapéutica que buscamos. Pues bien, doctor, hoy tenemos un día dividido en dos partes. El primer segmento tendremos un conversatorio en donde hablaremos sobre las generalidades de la psoriasis y por primera vez contaremos con una invitada muy especial, una de nuestras pacientes que desde su experiencia nos ayudará a construir ese conocimiento mutuo que necesitamos en un equipo de salud. Y en segundo momento, en el marco del primer concurso literario, doctor, cuéntanos. Claro, sin lugar a duda tenemos un cierre especial, ya que como bien lo menciona Nata, estamos culminando este Mercury, por lo parado la lectura de varios fragmentos que han reflejado la emotividad, entrega, ingenio y dedicación de nuestros pacientes. Hasta el momento todos son ganadores porque la calidad de sus escritos nos ha impresionado y agradecemos cada palabra allí consignada. Bueno, doctor, pues no se diga más. Empecemos con el conversatorio del Día Mundial de la Psoriasis 2022. Bienvenido al conversatorio del Día Mundial de la Psoriasis, mi historia escrita en la piel. En este espacio realizaremos una sensibilización hacia la enfermedad y contaremos con la participación de algunos expertos que nos compartirán algunas recomendaciones para el manejo de esta condición. Aquí te los presentamos. Doctor Alejandro Hurtado Guzmán, médico y cirujano de la Universidad Javeriana, especialista en dermatología de la Universidad CES. El doctor Alejandro es dermatólogo en la cohorte de psoriasis para las sedes de Pereira, Armenia y Manizales. Doctora Lady Carolina Ortega Salamanca, terapeuta ocupacional de la Universidad Manuela Beltrán. En la IPS cuenta con el rol de terapeuta ocupacional de la Corte de Psoriasis para Nueva IPS. Doctor Jairo Alexis Ortega Rodríguez, psicólogo del Politécnico Gran Colombiano, con estudios en psicología clínica, hipnosis y mindfulness de la Corporación Internacional de Líderes. Actualmente cuenta con el rol de psicoterapeuta para las EPS Compensar, Nueva EPS y Salud Total. También contamos con la importante participación de la paciente dentro de la cohorte Yasmina Angélica García Santos, de la sede IPS Barranquilla, y quien se desempeña como jefe de enfermería. Por último, les presentamos al moderador de nuestro evento, el doctor Helbert Pardo Clavijo, médico cirujano de la UDCA, magíster en neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, con especialización en demencias y enfermedades neurodegenerativas de la Universidad Oberta de Cataluña. Él ocupa en nuestra IPS el rol de médico administrativo y líder del programa educativo de la Corte de Psoriasis. Ahora sí, sin más preámbulos, bienvenidos a este conversatorio. Esperamos que este espacio sea de gran provecho para cada uno de ustedes. Bien, a todos nuestros panelistas, gracias por conectarse con nosotros y aceptar esta invitación para hablar sobre psoriasis en una fecha tan especial. Y es que el 30 de mayo del 2013, en la Asamblea Mundial de la Salud número 67, se alentó a los Estados miembros que se involucraran en actividades de promoción para aumentar la concienciación acerca de la psoriasis, por lo que se estableció el 29 de octubre para generar diferentes actividades. Por esta razón, hoy buscamos entenderla de la mano de nuestros panelistas. Y para entrar ya en materia, voy a empezar por nuestra invitada especial, por la señora Yasmina Angélica García, paciente de la cohorte en IPS Barranquilla, a quien agradecemos enormemente esta conexión. Ella ingresó a la cohorte de psoriasis en el 2021, pero realmente ya con la psoriasis desde hace 30 años. Es jefe de enfermería y seguramente no ha sido fácil el desarrollo de la patología, así que pues quisiera que nos contara a qué edad se dio la aparición de las lesiones y cómo fue ese primer diagnóstico para usted. Bienvenida, señora Yasmina. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bendiciones. Muchas gracias, señora Yasmina. Bueno, desde que tengo uso de razón,
siempre me he visto las lesiones a nivel de la piel, eh, pues inicialmente puntos blancos sobre el cuerpo, el tórax, la parte anterior del tórax, brazos, piernas, incluso el cuero cabelludo. Habían episodios en la infancia como más marcados, eh, como cuando mi mamá me sacaba a pasear, cuando salía mucho y me exponía mucho al sol, o cuando uno va a piscina, también hay como mucha más aparición de las lesiones. Pero sí, la aparición fue desde la infancia. Ok, ¿y cómo fue ese primer diagnóstico para ese momento en que se la diagnosticaron? Bueno, fue bastante difícil porque mi mamá me llevaba muchas veces, antes era el seguro social, aquí no había IPS, sino seguro social, y ellos pues lo hicieron de manera, digamos que por clínica, nunca hubo un diagnóstico como tal de una biopsia o algún otro estudio especializado, sino que lo hicieron por clínica y por descarte porque los medicamentos para la dermatitis no funcionaban. Entonces fueron probando medicación y así pues ellos diagnosticaron que era psoriasis. Gracias, señora Yasmina. Y bueno, doctor Alejandro, bienvenido. Creo que como nos cuenta nuestra paciente, sin lugar a dudas, la psoriasis tiene una percepción de afectación importante. Sabemos que en el mundo afecta entre el 2 y el 3% de la población y en Colombia diferentes estudios han estimado prevalencias hasta incluso del 3% entre los pacientes que consultan por dermatología. Así que contémosle a esta hora a los pacientes qué es la psoriasis y qué encuentran ustedes en esa consulta que les hace pensar como dermatólogos en psoriasis. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para este espacio tan especial y poder conversar de estos temas que a nosotros personalmente, los dermatólogos, nos encantan. Y digamos que eh, antes de empezar la psoriasis en los últimos años ha ganado la atención sobre las investigaciones clínicas porque aunque es una enfermedad, digamos, no letal, tiene una gran afectación en la calidad de vida. Entonces, son pacientes que muestran gran preocupación, genera mucha ansiedad y genera, pues, digamos, gran cohibición sobre la vida social y las actividades de la vida diaria. Entonces, debido a esta gran preocupación, se ha venido estudiando cada vez más a fondo qué se produce la psoriasis y sigue siendo una gran incógnita en el mundo de la ciencia. Lo que sí hemos podido descubrir es que es una enfermedad crónica que tiene un gran componente genético, en algunos casos también hereditario. Se dice que hasta el 40% de los pacientes con psoriasis tienen un antecedente familiar. Muchas veces ese familiar es difícil de identificar cuál fue el que generó la herencia, pero también muchas veces el componente genético empieza desde su propia generación, es decir, arranca conmigo, por ejemplo. Entonces, ¿qué genera la psoriasis? La psoriasis se caracteriza por esas placas descamativas, secas, en muchos casos que pican, sobre todo en zonas de la piel que son propensas a lastimarse y a ser, digamos, como em, apoyadas o raspadas como los codos y las rodillas. Em, sí, sí, es la pregunta más común de primera vez en las consultas y a uno los pacientes le preguntan, ¿y qué me generó eso? ¿Qué hice mal o qué hice que esto me produjera? Y la respuesta más acertada hasta el momento es nada, no hiciste nada que te llevara a esto, pero desde que naciste vienes con un gen que en algún momento de la vida se puede despertar y pueden empezar a generar esta enfermedad. Entonces, digamos que es algo así como una lotería genética donde muchas veces arranca desde mi propia generación.
Así es, doctor, gracias. Bueno, no sé, doc, de pronto creo que, no sé si se da la conexión, pero no lo vemos en pantalla, de pronto para tenerlo presente, doc. Y creo que aún seguimos investigando, doc, incluso sobre pues, psoriasis, ¿no? Es una década, esta última década ha sido el boom de las investigaciones gracias a los laboratorios y a estas casas farmacéuticas interesados en terapias biológicas. Pero quizás también en esta búsqueda de conocimiento, ¿cierto? Una de las preguntas que más nos hacen los pacientes en consulta va en relación a la edad de presentación de la enfermedad, ya que unas personas pues la han desarrollado desde la infancia, por ejemplo, como nos cuenta nuestra paciente, pero también otros pues ya entrando en la adultez. ¿Cuáles serían esas edades en donde se puede presentar con mayor frecuencia? La psoriasis se puede presentar casi que en cualquier momento de la vida, desde la infancia, infancias muy tempranas, hasta los Sí. adultos mayores y digamos como personas más ancianas. Em, Hay una edad de promedio que puede variar, digamos, como en zonas geográficas, pero nuestra edad de promedio de aparición de la psoriasis está entre los 20 y los 30 años. Sin embargo, pues digamos, como dije al principio, no es infrecuente que empiece desde la niñez, generalmente después de los 5 años, o generalmente muchos pacientes lo manifiestan después de los 50 años. Vale, doctor, muchas gracias. Y también nos comentaba ahorita el doc en relación a que dentro de las causas pues se encuentra esa relación inmunológica, genética. Exactamente esto a qué se refiere y qué otras causas tenemos, ¿no? Porque a veces esos términos pueden sonar un poco complejos, ¿cierto? A la hora de explicarle al paciente, pero pues en términos sencillos, doctor, ¿esto a qué se refiere? ¿Sí? Cuando hablamos de la inmunología, de la genética del cuerpo humano. Y adicional a estas, pues, ¿qué otras causas podrían incidir en el inicio de esta enfermedad? Bueno, es un tema que puede llegar a ser muy complejo, con muchos tecnicismos, Ujú. pero digamos que entrando como en terminología sencilla y haciendo analogías, muchas veces yo le he dicho a mis pacientes que el sistema inmunológico es un sistema muy complejo, estrechamente conectado con el sistema nervioso y con la genética con la que uno viene de fábrica. Y el sistema inmunológico tiene dos funciones súper importantes, una igual de importante que la otra. La primera, defendernos de los agentes extraños, como los virus, los hongos, las bacterias, los parásitos. Y otra función igual de importante es no atacar lo propio. Entonces, cuando una de las dos funciones del sistema inmunológico se ve alterada, pues puede producir diferentes enfermedades en el organismo. Las enfermedades autoinmunológicas y autoinflamatorias se deben a que la segunda función del sistema inmunológico, es decir, no atacar lo propio o no inflamar lo propio, se ve alterada y empieza a atacar, por decirlo así, diferentes órganos, en este caso a la piel. Entonces, como dije al principio, que se ve estrechamente conectada tanto con la genética como en el sistema inmunológico, existen muchos desencadenantes, como por ejemplo la expresión de algunos de estos genes con los que venimos, pero también diferentes estímulos eh, nerviosos, como por ejemplo la ansiedad, la depresión, los cambios en el estado de ánimo. Se han hecho estudios que se han visto algunos factores ambientales, no que la producen, sino que la desencadenan, como la exposición al sol, la exposición a algunos químicos, como algunos medicamentos. Entonces se han identificado muchos factores desencadenantes, pero todo vuelve al mismo punto de origen, donde la causa viene principalmente de los genes que traemos de fábrica. Ok, doctor, sí, y es que sabemos que la psoriasis no es una enfermedad genéticamente homogénea y diferentes variaciones genéticas pueden incluso condicionar pues las diferentes formas que existen actualmente de la enfermedad.
Por ejemplo, la psoriasis vulgar o en placas, que es la más frecuente y representa casi el 90% del diagnóstico y después incluso la que la mayoría de pacientes pues asocia, ¿no? Sin embargo, pues existen otras variantes como tal dentro de la patología. Doctor, por favor, cuéntenos cuántas existen y si una persona puede tener dos o más de ellas, que es como a veces también esa duda, ¿no? Yo tengo esta, pero en consulta también me diagnosticaron que tengo esta. ¿Será que la otra se me quitó o es que las dos se coexisten dentro de mi organismo, dentro de mi piel? Sí, psoriasis solo hay una, y, pero manifestaciones clínicas existen muchas. Entonces, ahorita la señora Jasmina tocaba un tema muy importante, muy, digamos, que siempre nos parte el punto de partida, y es ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico de la psoriasis? La mayoría de los casos es clínico, no necesitamos pruebas diagnósticas ni de laboratorio ni patológicas. La mayoría de estos casos es la psoriasis vulgar, que es la de las placas típicas que cuando las vemos las identificamos. Pero existen otras variantes clínicas de la misma enfermedad que nos pueden hacer el diagnóstico un poco más difícil. ¿Qué variantes hemos identificado a través de los estudios con los años? La psoriasis del cuero cabelludo, la psoriasis inversa, que es la que afecta los pliegues como por ejemplo las ingles, los pliegues debajo de los senos, las axilas, el pliegue entre los glúteos, como estas zonas donde la piel se une con la piel. También está la psoriasis ungular o ungueal, uno la puede encontrar con los dos términos, que es la que afecta las uñas. También se puede encontrar la psoriasis palmoplantar, que es la que afecta palmas y plantas. Y en la mayoría de los casos, los pacientes podrían presentar más de un tipo de psoriasis. Es decir, es, por ejemplo, muy frecuentemente encontrar pacientes con psoriasis vulgar y psoriasis del cuero cabelludo. O, por ejemplo, psoriasis vulgar y psoriasis ungueal con compromiso de las uñas. Digamos, casos clínicos muy frecuentes que vemos en nuestra consulta. Entonces, es la misma enfermedad con diferentes manifestaciones que clínicamente se puede expresar de maneras diferentes según los genes que estén involucrados. Vale, doctor, muchas gracias. Y es que la psoriasis no se considera una enfermedad exclusivamente cutánea, sino que es una enfermedad multisistémica, es decir, que en la que se pueden afectar otros órganos, como por ejemplo las articulaciones, hasta entre un 20 y un 30% de los pacientes. Y dentro de las comorbilidades más frecuentes se encuentra la artritis psoriásica, una enfermedad de las articulaciones que se presenta en aproximadamente un 10% de los pacientes que padecen pues psoriasis en piel. Y es que, pues, esas características de la lesión articular, pues, es inflamatoria, es decir, cursa con dolor, con hinchazón, calor, dificultad en el movimiento de la articulación inflamada. Y pues con el tiempo existe la posibilidad también de esa deformación. Doctor Alejandro, contémosle a esta hora, ya son las 4:34 de la tarde, que tenemos, qué tenemos, digamos, o con qué marcadores contamos en sangre, si es que se cuenta con algo para determinar una artropatía psoriásica en estos parámetros serológicos, o es sencillo alcanzar el diagnóstico de esta artropatía psoriásica en un paciente que no cursa con lesiones aún en piel, pero sí manifestaciones en sus articulaciones, que es otra de las grandes inquietudes, ¿no? Porque a veces, pues el paciente puede cursar con dolor articular, pero aún ha aparecido alguna lesión en su piel. Y eso es, digamos, que creería un reto para el clínico, ¿cierto? A la hora de diagnosticar como tal una artropatía psoriásica y definirlo así, como artropatía psoriásica, y no, pues, generalizarlo o, digamos que extrapolarlo a otra enfermedad reumatológica, como por ejemplo la más común asociada, que podría ser una artritis reumatoidea, ¿no? ¿Cómo lo vemos ahí, Doc?
Es importante tener ese concepto siempre guardado en nuestro disco duro y es que la psoriasis va más allá de la piel. La piel es nuestro órgano que está en contacto con el medio ambiente, con la atmósfera y muchas veces es lo que nos hace a simple vista hacer los diagnósticos. Pero la psoriasis también puede afectar las articulaciones. Se dice que hasta en un 30%, es decir, aproximadamente uno de cada tres pacientes con psoriasis puede desarrollar en algún momento de su vida artritis relacionada a la psoriasis y no todos están, llamémoslo entre comillas, condenados a que si yo tengo psoriasis voy a terminar con una artritis psoriásica, no necesariamente. Lo más común es que la psoriasis inicia en la piel y posteriormente podría afectar las articulaciones. Esos son la mayoría de los casos, pero también existen casos que evolucionan de la forma contraria. Primero debutan con síntomas de artritis y luego, unos años posteriores, empiezan a tener manifestaciones en la piel. Estos casos, que no son la mayoría, pueden generar más dificultad a la hora de diagnosticarlos. Quiero dejar claro que el diagnóstico tanto de la artritis psoriásica como de la psoriasis es principalmente clínico. Es lo que podemos ver, tocar, palpar, oír de nuestros pacientes, pero nos podemos ayudar con ciertas pruebas cuando tenemos dudas o queremos hacer confirmaciones. Resulta que existen unos exámenes que se llaman reactantes de fase aguda que nos pueden orientar si ese dolor que tienen nuestros pacientes representa una artritis o no. Porque otra cosa es muy importante, no todo dolor articular en nuestros pacientes quiere decir que haya un proceso de artritis activa. Entonces, siempre es muy importante indagar bien al paciente qué características tiene ese dolor, qué marcan nuestros reactantes de fase aguda, qué opina nuestro reumatólogo para poder hacer un diagnóstico certero. El tema de cuando se debuta con artritis en vez de enfermedad cutánea es un caso que muchas veces vemos en consulta donde los pacientes vienen siendo tratados generalmente como si fuera una artritis reumatoide, que el tratamiento es muy, pero muy similar, podría ser hasta casi el mismo, y luego de que aparecen sus lesiones en piel, pues su tratamiento se ajusta de manera adecuada ya con el diagnóstico de artritis psoriásica. Pero es una historia muy común que vemos dermatólogos y reumatólogos. Así es, Doc, gracias. Y es que quizás la meta del tratamiento en la artritis psoriásica es reducir el dolor articular, la inflamación, controlar la psoriasis de la piel y pues retrasar o prevenir el daño en las articulaciones. Doy paso a Carolina, terapeuta ocupacional, para preguntarle desde el punto de vista funcional, ¿qué recomendaciones tenemos para lograr realizar las actividades diarias de una manera práctica y que pues esto optimice la energía articular? Bueno, de antemano, muchísimas gracias por el espacio. Para poder darle claridad a tu pregunta, pues hay que tener en cuenta que el tratamiento varía dependiendo de cada paciente. ¿Esto en qué? En cuanto a la intensidad y la extensión de las articulaciones que se están presentando inflamadas y también a la gravedad de estas lesiones cutáneas o la aparición de otras manifestaciones causadas por la enfermedad. Dentro de estas generalidades, tenemos que también resaltar la importancia de un tema que es la higiene postural y el cuidado articular. ¿Listo? Entonces, esta higiene postural es lo que mantiene la correcta posición, el correcto posicionamiento del cuerpo, en quietud o en movimiento, y así pues evitar las futuras lesiones que van apareciendo y principalmente para proteger la columna vertebral al realizar nuestras actividades diarias
evitando que se presenten los dolores y disminuyendo el riesgo de las lesiones. Para esto necesitamos el cuidado articular. En las artritis, como pues ya lo venían diciendo anteriormente, pues es una enfermedad inflamatoria crónica que en el momento en el que va avanzando puede causar una deformidad y en su momento su limitación funcional. Por este motivo es importante realizar un cambio o una modificación de las acciones o actividades contraproducentes que en nuestro diario vivir comienzan a presentarse de manera automática o de manera mecánica y sin darnos cuenta estamos generando un impacto articular en estas zonas donde puede haber una inflamación, una deformidad. ¿Listo? ¿Qué recomendaciones? Ejemplo, en nuestras actividades diarias, al momento de dormir, hay muchas personas que duermen boca abajo, duermen de lado de pronto con una piernita cruzada, modificación de actividades básicas como por ejemplo colocar una almohadita en medio de las piernas, el posicionamiento correcto de nuestra columna, de mantenernos, como decimos popularmente, derechitos. Estas actividades que aparecen que ser muy básicas son importantes porque si normalmente nosotros vemos en la calle, en nuestro diario vivir, personas que van con el celular y van así, van agachaditos, su mirada hacia abajo, no, porque ahí estamos generando una lesión, un impacto articular. En el momento en el que cosas tan básicas y simples como cuando vamos a hacer compras, a veces llevamos la bolsita por este lado o llevamos la maleta por un lado y otra bolsa por el otro. Entonces, cosas como cargar la maleta con los dos hombros, tener un posicionamiento adecuado de un equilibrio de estas cargas, todo esto que es a nivel de cuidados articulares, nos ayudan a que disminuyan todos esos procesos de dolor y de inflamación que se está presentando cotidianamente. Mil gracias, Carolina. Y es que también en cuanto al impacto en la calidad de vida del paciente, la psoriasis sigue siendo hoy por hoy una enfermedad pues bastante estigmatizada, ¿no? Y con una carga de mitos que genera repercusiones sociales, económicos y psicológicos. Señora Yasmina, desde su experiencia, ¿qué cree que es lo que más impacta en el desconocimiento de la enfermedad y que genera de pronto esa estigmatización por la sociedad? Sí, es eso, es porque como la comunidad o las demás personas no padecen la enfermedad y es algo muy raro encontrar dentro de la comunidad. Entonces, si cuando uno es pequeño, entonces, ay, es que esa niña tiene unas lesiones, tiene algo, oye, entonces es bastante difícil manejarlo con los niños, bueno, siendo unos niños, es difícil. En cuanto a la adultez, siempre le preguntan a uno, siempre están como con la duda. Un ejemplo, porque me ha pasado, va uno de pronto, te llama un familiar de paciente, mira, vamos a preguntarte algo de la remisión del paciente. Le estás explicando algo, pero entonces las uñas se levantan. Y la persona como que, ay, es que tendré esa enfermera ahí y me han preguntado, ¿usted qué tiene ahí? Es que yo le voy a recomendar unas gotas que sirven para eso. Yo, espérate un momentico, yo padezco de psoriasis, una enfermedad. Entonces, ellos quedan como que se informan de algo que desconocían, porque, Claro. ay, yo no sabía que eso existía. Claro, claro. Entonces, es algo que en el momento uno tiene que saber sobrellevar, porque si no, se siente uno estigmatizado de que, ay, mira, se me ve feo eso, pero bueno, hay que saber comprender el transcurso de la enfermedad. Eso Claro, señora sucede. Yasmina, y creo que, o sea, en el ámbito laboral en el que su merced se desenvuelve, ¿cierto? Donde estamos, pues, siempre, en general, los profesionales de la salud y, bueno, en cualquier área, esa exposición en la sociedad, obviamente, intimida, pero intimida aún más si se tiene alguna condición difícil que obviamente pues termina aislándonos a veces del contexto, ¿cierto?, de la sociedad para no mostrarnos tal cual y como somos. Por eso, doctor Alejandro, rompamos hoy con esos mitos que existen y que quizás uno de las creencias más populares es
¿La psoriasis se puede contagiar de alguna manera? No sé, doctor Alejandro, ¿no te escucha? Sí, 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 los escucho. Lo que pasa es que los escucho como un poco retrasada la transmisión. Sí. tranquilo, doctor. Mitos acerca de la psoriasis. Hay un montón como preocupación de los pacientes. Muchas veces la confunden con infecciones en la piel, con hongos, y hay que poner muy en claro que, primero que todo, no es contagiosa, eh, no tiene ningún mecanismo de transmisión, eh, y pues hay que crear conciencia sobre las personas que no tienen psoriasis para que no hagan estos comentarios malintencionados, que vienen desde el desconocimiento. Existen otros mitos, bueno, y digamos como eh, digamos, por ejemplo, que hay tratamientos o medicamentos con fines curativos. Entonces pasa mucho lo que contaba Jasmina de que mucha gente alrededor, vecinos, familiares, hasta con la mejor intención, emplear alternativos donde le prometen a uno la curación de la enfermedad. Y hay que tener en claro que es una enfermedad crónica. Es en principio incurable. Hay personas que con el paso del tiempo la psoriasis ha perdido su actividad, pero eso no quiere decir que se curaron, simplemente puede estar latente, como inactiva o como yo la llamo, dormidita. La psoriasis puede Sí. estar en algunos casos, pero no la cura. Y todos los tratamientos que nosotros tenemos, aunque no tienen fines curativos, sí tienen, sí tienen fines donde la enfermedad se va a mantener controlada, va a evitar su progresión y va a tener la persona una calidad de vida muy buena, y puede hacer sus actividades normales. De eso. En consulta uno oye mitos que pueden llegar a sonar bastante extraños. Por ejemplo, me han preguntado que si las lesiones en algún punto se tocan, la enfermedad es mortal o incurable. No, Sí. realmente no es una enfermedad mortal. Que si, por ejemplo, si yo tengo un hijo, mi hijo va a tener psoriasis obligatoriamente. No, tiene un riesgo, pero no va a ser heredada seguramente. Y también existe otro mito bastante común sobre las relaciones, por ejemplo, con los alimentos. Y empieza la gente a evitar cualquier tipo y cantidad de alimentos. Entonces empiezan a quitar los cárnicos, los lácteos, bueno, hay muchos grupos y no, porque me aparece la psoriasis. Sí. Y realmente son cosas que no tienen relación. Sí, básico, y creo que es clave, ¿no? Es fundamental, digamos, siempre buscar la fuente que tenga la información verídica, ¿sí? Hoy por hoy, lo hemos dicho en otras sesiones educativas, ¿cierto? En otras oportunidades, es importante porque existe tanta información en Internet y está al alcance de todos que es fácil dejarnos convencer, incluso no solo por Internet, sino por medios de comunicación
en donde pueden salir las famosas fake news, ¿cierto? Las noticias falsas, en donde como estructura, ¿cierto? De noticia o de evento noticioso, pues uno lo ve en televisión y diría, venga, pues es verdad, ¿no? Porque se informaron en el tema, ¿cierto? Lo documentaron. Pero la realidad es que a veces hay tanta desinformación que se puede camuflar como verdadera. Y es importante entonces en este punto pues, de la conversación llamar a los pacientes pues, a informarse de sus fuentes, ¿cierto? De los especialistas que están a la mano dentro de la cohorte de psoriasis. Ellos seguramente ya si hay algo adicional le recomendarán publicaciones que sean científicas, ¿cierto? Que ustedes puedan informarse y que estén con la seguridad, ¿cierto? Siempre digamos el llamado también es, por ejemplo, entremos a páginas reconocidas, ¿cierto? Por ejemplo, de la Asociación Colombiana de Dermatología, pues digamos, entidades que consideremos manejan información dentro del sistema de salud veraz. Eso digamos que es el llamado importante porque pues sí digamos en consulta es muy común encontrar todos estos mitos, sí, que además cargan con una emocionalidad importante porque finalmente si yo creo por ejemplo que mi enfermedad la voy a contagiar con alguien, pues los pacientes viven en esto, ¿no? En esas estrategias de cómo yo hacer para separar mi ropa y no juntarla con la de mis hijos, con la de mi esposa, de cómo incluso también escuchaba, ¿no? Separar, lavar los platos aparte cuando esta enfermedad pues carece de algún vector, ¿cierto? Virus, parásito, hongo, bacteria que pueda realmente transmitirla, como nos decía el doctor Alejandro. Entonces, importantísimo eso. Carolina, siguiendo contigo en esos hábitos importantes, ¿qué crees, cuáles crees que son esos clave que el paciente debe apropiar para mejorar no solo la condición biológica, sino también desde ese punto de vista físico y mental? Tienes el micrófono apagado, creo. Perdón. No te preocupes, Pero le eso suele repito. suceder. Estamos en Listo. vivo, así que eso suele suceder. Dale. Bueno, Doc, entonces te decía que es importante en primera instancia aclarar qué son los hábitos y los estilos de vida saludable, pues Sí. estas son acciones que no solamente son a nivel físico, ¿sí? Va en la parte mental y va en la parte también social. Y fuera de esto también va la parte introspectiva, mi ser, mi yo. ¿Listo? Estas son Sí. todas aquellas acciones que van a influir de manera positiva en mi bienestar físico, mental y social y personal. Aunque realmente debería ser normal tener hábitos saludables a cualquier edad y sin necesidad de tener una enfermedad concreta. Claro. Lo cierto es que solemos fijarnos poco en la importancia del buen comer, de descansar lo suficiente y de cuidar nuestro bienestar físico y mental. Los hábitos saludables son imprescindibles en aquellas personas que padecen una artropatía psoriásica intentando llevar una vida sana, tanto como sea posible, ¿sí? Con la finalidad de reducir, controlar estos síntomas de la artritis psoriásica y poder así mejorar su calidad de vida. Acciones como fumar, trabajar largas jornadas, tener un estilo de vida sedentario o a veces comer lo primero que encontramos suelen ser unos hábitos muy frecuentes, pero son que afectan a nivel negativo. Estos hábitos hay que Sí. dejarlos siempre de un lado y especialmente con un diagnóstico de una enfermedad reumática. Te voy a mencionar algunos hábitos por encimita de lo que normalmente deberíamos, por lo menos para tener una adecuada calidad de vida. Hábitos, estilos de vida saludables y hábitos de ejercicio. Hacer un ejercicio suave, moderado, mejora mucho los síntomas de las enfermedades reumáticas, reduce el dolor de las articulaciones y esta rigidez que en ocasiones se suele producir, además del fortalecimiento de los músculos, los ligamentos y mejora esa percepción del paciente de cuánto puedo hacer yo,
de, ok, estoy ya haciendo mis ejercicios, ay, ya puedo tomar el vaso mejor, ya puedo agarrar los objetos de manera mucho más controlada y con un poco más de fuerza, y esto también influye en mejorar su estado de ánimo. Otros hábitos básicos como los hábitos de la alimentación. Claro, todo esto, tanto a nivel del ejercicio como de la alimentación, siempre controlados, guiados por el profesional idóneo, que en este caso sería tanto como el fisioterapeuta como la nutricionista, porque cada persona somos totalmente diferentes. Entonces, lo mejor es siempre tener una rutina de ejercicios y una alimentación saludable, siempre guiada por el profesional. Pero como en general, hay ciertas recomendaciones como una dieta que sea baja en grasa, realizar tu toma de las 5 porciones de alimentación diaria balanceada y que fuera de esto incluya los vegetales y las frutas, evitar la ingesta de alimentos procesados, enlatados, altos en sal, los paqueticos, las gaseosas. El tintico también nos afecta un poco por todo el tema de la cafeína, el té, el tabaco y el alcohol. Súper importante es evitar el consumo de estos. Además, también de implementar la parte de la hidratación en la ingesta del agua. ¿Listo? Aproximadamente en las reglas generales son 8 vasos diarios, pero como le repito, dependiendo a la condición de cada uno de los pacientes. Los hábitos del buen dormir. Resulta que en muchas ocasiones hay muchos pacientes que refieren que están descansando de 4 a 5 a 6 horas. Esto también incrementa el dolor articular, esa inflamación, esa presión que sentimos a nivel articular porque nuestro cuerpo realmente no está descansando bien. A veces tendemos a tener hábitos inadecuados como dormirnos con el televisor prendido, tener los celulares cerca a la cabecera o debajo de la almohada. Todos estos son hábitos inadecuados que debemos cambiar. Además, una parte súper importante, los hábitos volitivos o motivacionales. ¿Qué me llena a mí? ¿Qué me gusta a mí? En cuanto me estoy cuidando yo, mi parte del autocuidado, no solamente en arreglarme y verme bonita, sino también en hacer cosas que me llenen a nivel intrínseco, que me den un motivo para seguir, un motivo para realizar las cosas, ¿sí? Entonces, acciones como si me gusta salir a caminar, si me gusta cantar, si me gusta, todas estas acciones que son intrínsecas de la persona, también realizarlas, porque a veces cuidamos muchos de los hábitos, pero también nos olvidamos un poco de nosotros mismos. Total, total. Creo que siempre tenemos que colocarnos nosotros primero y defender esto, ¿no? Y es que continuando por esta línea con Jairo, nuestro psicólogo, porque sabemos que pues finalmente el bienestar del paciente con psoriasis se estabiliza debido a que pues se enfrenta con problemas por su apariencia personal y eso pues incide o va a desencadenar estrés emocional, baja autoestima e incluso pues exclusión social que puede dificultar su actividad laboral. Entonces, ¿cómo crees que pues se pueden desarrollar estrategias para evitar desarrollar ansiedad y depresión, que pues sabemos son factores desencadenantes para la reactivación de la enfermedad? Muy buenas tardes para todos. Buenas Espero tardes, que Jairo. hasta el momento todo haya sido de gran utilidad para ustedes. Bueno, respecto a la pregunta, ¿cómo desarrollar habilidades? Hay una habilidad básica que todos debemos conocer y tal vez que es la única que es general para todas las personas con psoriasis o sin psoriasis, y es el autoconocimiento. ¿Por qué es la básica? Porque si yo conozco qué es lo que me gusta realmente, qué es lo que mis habilidades físicas y mentales me permiten hacer, pues ahí sé hacia dónde me voy a enfocar fácilmente para poder superar la ansiedad o para superar la depresión. Yo no le puedo decir, por ejemplo, a un paciente que tenga depresión o que tenga ansiedad que haga ejercicio, si nunca ha sido una persona que nunca se ha ejercitado, que siempre fue perezosa tal vez para eso, porque va a ser tal vez un conflicto más que yo le voy a proporcionar a esa persona.
Claro. aunque todos sabemos que en teoría deberíamos todos pues entrenarnos también físicamente. Pero si por lo menos para esa persona en lugar del ejercicio hay más bien actividades artísticas que le llenan más, pues bueno, enfoquémonos entonces en ese lado. Pero es allí donde necesitamos el autoconocimiento y la gestión de habilidades propias. Porque si nos quedamos siempre esperando que llegue alguien y nos diga, ¿a usted le gusta eso? Pues es algo que realmente para nosotros no va a servir, porque solo yo voy a saber qué me gusta, solo yo voy a conocer hasta dónde puedo exigirle a mi cuerpo, hasta dónde puedo exigirle a mis emociones, a mi pensamiento, y por eso de allí debemos partir. Nosotros, desde el área de psicología, como generalidad, le brindamos a los pacientes herramientas de entrenamiento en respiración consciente que espero que todos puedan, todos los que están en Bogotá puedan asistir este sábado al evento del Día Mundial de la Psoriasis, porque vamos a brindar allí en el área de psicología unas técnicas, unos tips, una experiencia también vivencial de todo este proceso de la respiración consciente y del mindfulness que van a ser de extrema utilidad para muchísimos casos, tanto depresivos como ansiosos, que son dos de las emociones que generan más predisposición hacia la psoriasis, tanto para que yo no tenga psoriasis, me dé un ataque de ansiedad gigante por mucho tiempo y desemboque en una psoriasis, como la persona que ya tiene psoriasis y debido a su propia psoriasis empieza tal vez a generar ansiedad o empieza tal vez a generar pues un estado depresivo sin necesidad de pasar más allá del trastorno, sino solamente tal vez como un estado constante de tristeza, de desánimo, de hipersensibilidad a lo que me digan, a lo que vea, a lo que sienta. Entonces, dos cosas. La recomendación a que nos acompañen este día, el sábado a las 7:30 de la mañana, iniciamos en el Dalcarto porque va a estar genial esas recomendaciones. Y la segunda recomendación, casi que también general, que la mayoría de personas podemos cumplir, es como mínimo diariamente tomar unos 15 minutos de sol, mínimo. Y no es que yo me fui a la tienda y mientras iba a la tienda aproveché para tomar el sol, sino disponer de realmente esos 15 minutos únicamente solamente para mí, porque allí hay un proceso biológico que nos permite la asimilación de vitamina D, importantísima para un buen funcionamiento neuronal y asimismo la recepción, la emisión y la interpretación adecuada de neurotransmisores, que son pues una sustancia química, eh, bueno, muchas de hecho, sustancias químicas emitidas en la ansiedad o emitidas en la depresión o emitidas en cualquier emoción como el amor, la ira, como les digo, la ansiedad, el miedo. Y si tenemos esa disposición adecuada de vitamina D, podemos ayudar a nuestro cerebro a funcionar mucho mejor. Si tenemos por el contrario esa deficiencia, vamos a tener sensibilidad constantemente, vamos a tener estados de irascibilidad constantemente, cansancio físico constantemente y pues todo eso se puede profundizar, por ejemplo, comiendo también algunos alimentos como pescados de, de agua salada. Bueno, eso ya lo profundizaremos de pronto con nutrición el día de la psoriasis, Sí. pero y también con suplementos que digan que tienen específicamente vitamina D. Así que esa es la invitación a seguir. Todos nuestros pacientes, se los hemos dicho, los procesos de respiración consciente, los ejercicios que les enviamos siempre a su WhatsApp para adelantarse en ese tema, el mindfulness, que es genial también para esos estados, y por sobre todo el autoconocimiento de hasta dónde puedo llegar, qué le puedo exigir a mi cuerpo. Es básicamente la recomendación. Pues Jairo, mil gracias. Creo que exacto, creo que esa es la reflexión, el autoconocimiento, ¿no? Con autoconocimiento podemos alcanzar el resto de estrategias que nos mencionaste, porque pues sabemos
a qué nos enfrentamos, ¿cierto? Y sabemos qué somos y a qué nos enfrentamos. Entonces, eso es importante a la hora de hablar sobre psoriasis. Y bueno, pues ahora vamos a pasar sobre vamos a pasar a hablar sobre el diagnóstico y en este punto, pues vemos que a algunos de los pacientes se les practica biopsia y a otros no. Entonces, doctor Alejandro, le pregunto, ¿en qué casos es necesario realizarla, cierto? Porque ahorita el doc nos decía, pues, que la mayor parte del diagnóstico es clínico, porque hay, digamos que además sabemos que la psoriasis vulgar, que es el 90% de los casos, ¿cierto? La más común, pues sus lesiones son muy características, muy típicas, simétricas, con ciertas características que, digamos que para el experto son claras a la hora de determinar, pues, qué es psoriasis, ¿cierto? Pero entonces nos quedará de pronto algún espectro, ¿cierto? De variantes que no son tan claras. Entonces, creería que va por ese enfoque, doctor. ¿Cuáles serían esas que quizás no es tan fácil o esas otras variantes o circunstancias que nos permiten dudar y solicitar la biopsia? Y con el examen físico y la historia clínica del paciente, así se hace en la gran mayoría de diagnósticos y reservamos la biopsia de piel principalmente para dos casos. Sí. El primero son las formas atípicas, es decir, las formas de psoriasis que blanquecina bien adherida. Entonces, cuando la clínica no es tan clara, son casos que de pronto no son tan típicos, nos gusta apoyarnos en la biopsia de piel. La biopsia de piel tampoco es un examen 100% confiable, tiene un margen de error. Muchas veces el patólogo, que es ese especialista en revisar y leer al microscopio las biopsias, nos piden a nosotros que les contemos el caso clínico para hacer lo que se llama la correlación clínico-patológica. Es decir, que lo que nosotros vemos más lo que ellos ven coincidan. Claro. Entonces, muchos pacientes preguntan, doctor, ¿y por qué saben que yo tengo psoriasis si nunca me han hecho biopsia? Es una pregunta muy, muy bien formulada y la respuesta es porque cumplen todos los criterios clínicos para hacerla. ¿Y cuál es la otra situación? Cuando el curso de la enfermedad no es el típico. Por ejemplo, es un paciente que no responde a los tratamientos para la psoriasis. Entonces uno dice, ¿será que esto se nos está confundiendo con alguna otra cosa? Ahí hacemos una biopsia. O, por ejemplo, cuando las placas o las lesiones de piel cambian de forma. Entonces, por ejemplo, al principio tenían ciertas características, luego sus características cambiaron, luego volvieron a como eran al principio. Usualmente las placas de psoriasis son muy constantes su apariencia y cuando vemos como estos cambios, como esta clínica como tan variable, ahí nos apoyamos también en la biopsia de piel. Vienen en estudio, esto es una cosa que apenas está en investigaciones de laboratorio y muchas veces que todavía no se han realizado ni siquiera en humanos, buscando marcadores en sangre para hacer el diagnóstico de psoriasis. Entonces, háganse de cuenta un examen de sangre que le dice a uno si es probable que tenga o no tenga psoriasis. Pero eso es algo que hoy en día apenas están unas investigaciones
mm, todavía muy remotas, faltan muchos estudios, faltan muchas conclusiones y por ahora en la práctica clínica no los disponemos. Entonces, básicamente el diagnóstico se hace clínico, basados en la historia y en algunas ocasiones apoyados en la biopsia. Vale, doc. Y es que hemos visto que ante un paciente con psoriasis se debe evaluar pues la gravedad de la enfermedad, el impacto sobre el bienestar físico, psicológico y social, la existencia de artritis psoriásica e incluso pues la presencia de comorbilidades. De manera general, doctor Alejandro, ¿qué herramientas se utilizan para valorar la enfermedad en consulta y por qué es importante realizar estas escalas? Las escalas son muy importantes realizarlas porque hay que evaluar al paciente de una forma objetiva. Muchas veces nosotros estamos sesgados por diferentes cosas en la vida diaria. Por Sí. ejemplo, lo que a mí me parece severo puede que a otra persona le parezca leve. ¿Sí? Entonces ahí hay una noción subjetiva. Entonces se han inventado unas escalas para tratar de objetivizar la severidad y el compromiso de la psoriasis. Básicamente disponemos de tres herramientas. Seguramente nos han visto en consulta sacando nuestro celular que tiene una calculadora y haciendo ahí, poniendo unos números. Bueno, esa que hacemos en una calculadora se llama el PASI. El PASI es un índice de severidad y miramos básicamente cuatro cosas: qué tan gruesas están las placas, qué tan extensas están las placas, qué tanta descamación tienen las placas y qué tan enrojecidas están. Entonces, eso tiene una calculadora donde uno le mete los datos, al final le arroja un resultado y ese resultado le dice a uno qué tan comprometido está el paciente, como en una manera de porcentaje. Claro. Otra escala que manejamos es una bastante obvia, es la superficie comprometida. Es decir, de un 100% de la superficie corporal, ¿qué tanto, qué porcentaje está comprometido? Eso es lo que nosotros llamamos el BSA. La otra es la encuesta que muchos llenan cuando llegan a la consulta, cuando están en la sala de espera, que es una encuesta sobre calidad de vida, que tanto afecta la psoriasis en la vida familiar, en la vida personal, en la vida laboral, en la vida sexual, que se llama el DLQI. Y el DLQI nos dice esa enfermedad qué tanto está representada en nuestros pacientes personalmente. Y ya otra escala secundaria, pues que también manejamos solo en caso de cuando la psoriasis afecta las uñas, que se llama el NAPSI, que simplemente solo la aplicamos cuando hay afectación de uñas. Entonces, eso nos hace que nuestra medición de qué tan grave está la psoriasis o qué tan bien está respondiendo el paciente a su tratamiento, porque las escalas también se usan para mirar cómo varían, cómo recibí mi paciente y cómo va ahora. Entonces también se van modificando durante el tiempo. Entonces mi paciente va mejor, mi paciente va peor, mi paciente va igual o mi paciente está mejorando con el tratamiento, o sea, está alcanzando las metas terapéuticas. Para eso también nos sirve. Claro, doctor. Y es que ahorita pensando, ¿no? En todo lo que ha sido también todo este proceso de pandemia, en donde nos acostumbramos a toda esta parte de telemedicina, a toda esta actividad virtual, en donde lograr estas escalas, ¿cierto? PASI, NAPSI, el BCA incluso, pues era pues imposible, ¿no? Y la escala o la encuesta que nos permitía de una manera objetiva, con lo subjetivo que nos comenta el paciente, con el DLQI, que es la que evalúa el impacto en la calidad de vida, permitir hacer un seguimiento a través de esta telemedicina, de estas consultas virtuales y evaluar la severidad.
pero hoy que ya estamos retornando nuevamente a la presencialidad, que la invitación es que pues, todos nuestros pacientes estén obviamente con sus valoraciones presenciales, pues cobra especialmente importancia esto. ¿Por qué es importante la valoración presencial en dermatología y para psoriasis? Pues porque estas escalas que nos comenta el doctor Alejandro, pues se realizan presencialmente, ¿sí? Para evaluar esa severidad, para mirar esa evolución de mi paciente desde que lo ingresé a la cohorte hasta el día de hoy. Y pues poder constatar que efectivamente los tratamientos que se están utilizando para ese paciente en determinado momento son efectivos. Entonces, creo que aquí encierra básicamente ese punto, esa importancia también del por qué es tan relevante que el paciente asista a las consultas presenciales ya después de 2 años y medio, ¿no? Después tras el inicio de la pandemia. Y bueno, vamos a entrar ahora en uno de los temas pues, más consultados y en donde quizás existen más dudas, y es acerca de los diferentes tratamientos que hoy existen para el manejo y control de la psoriasis. Por esta razón quisiera, doctor Alejandro, para que nos cuente a nivel general qué tratamientos farmacológicos y no farmacológicos existen hoy para la psoriasis y de qué depende esa elección de uno o de otro. Bueno, los tratamientos en psoriasis uno los pudiese explicar como en una escalera. Es decir, ahí está siempre el primer escalón, el primer peldaño por el que todo el mundo va a pasar. Ese primer peldaño son los tratamientos tópicos. Tópicos Sí, quiere decir los tratamientos untados directamente en la piel. Entonces, ahí están diferentes cremas, ungüentos y lociones que utilizamos. En el segundo peldaño están los tratamientos sistémicos. Em, Como le pregunto muchas veces a mis pacientes, ¿a usted alguna vez le han dado un tratamiento tomado o inyectado? Entonces, estos los reservamos para los pacientes que o han fallado al tratamiento tópico o además de un tratamiento tópico por la severidad de su psoriasis necesitan aumentar la potencia. claro. Hay que tener en cuenta que en este escalón de los tratamientos sistémicos también está la fototerapia, que son las cámaras de luz, de una luz ultravioleta con efecto antiinflamatorio, que produce mejoría de las lesiones. Y luego, en un tercer escalón, un tercer peldaño, están los famosos medicamentos biológicos. Los Sí. medicamentos biológicos también son tratamientos sistémicos, es decir, también son inyectados en este caso, y se diferencian de los del segundo peldaño porque son tratamientos que actúan a nivel inmunológico, es decir, van hasta el origen del problema. Los tratamientos biológicos se reservan para los pacientes o que han fallado a los dos escalones anteriores, o cuando uno va a pasar del primero al segundo escalón, algo nos lo impide, una contraindicación, una condición médica especial, un examen de laboratorio que pudo haber salido alterado. Entonces, cuando no podemos hacer disposición de este segundo escalón, nos toca, como cuando uno brinca de una escalera a otra pasándose de una de por medio. Así pasa con la terapia biológica. Son medicamentos que se han venido investigando desde hace unos años para acá y han tenido efectos revolucionarios porque para esos pacientes con enfermedades severas o que no se les podía ofrecer ciertos medicamentos, encontraron una nueva esperanza y algo revolucionario. Claro, doctor. Y bueno, a diario muchos de nuestros pacientes pues escuchan hablar sobre estas terapias biológicas, ¿no? E incluso pues la inmunosupresión que pueden generar. Entonces, quisiera preguntarle, doctor, en ese contexto,
qué son las terapias biológicas y qué alternativas existen pues el día de hoy, ¿no? Ya que muchos de ellos pues les causa, digamos que ese temor, ¿no? Esa migración entre ellas, ¿no? Cuando ya empiezan el proceso, seguramente muchos de nuestros pacientes aquí conectados ya han estado con alguno de ellas o ya incluso llevan dos o hasta tres de ellas y les causa como esa cierta también incertidumbre, esa pérdida de efectividad y qué va a pasar porque saben que su enfermedad es para toda la vida y que en algún momento pues van a tener que quizás esa terapia deje de hacer su efecto y pasar a otra. Entonces, pues doctor, las terapias biológicas, ¿qué son y qué alternativas existen hoy y cómo, digamos que explicar este fenómeno de la pérdida de efectividad en ellas? Bueno, las terapias biológicas hacen alusión a un grupo de medicamentos Sí, que, como su nombre lo dice, fueron diseñadas y fabricadas mediante técnicas de biología molecular. De ahí su nombre biológicos, por la biología molecular. Son medicamentos que actúan directamente sobre el sistema inmunológico y bloquean ciertas moléculas y anticuerpos que están participando activamente en el proceso de la psoriasis. Eh, a diferencia de los otros tratamientos sistémicos sí. que indirectamente también afectan y actúan sobre el sistema inmunológico de manera indirecta, esos otros fueron fabricados mediante técnicas de farmacología química, o sea, mediante reacciones químicas de laboratorio. Estos no, estos fueron por biología molecular. Sí. Existe la gran preocupación en un grupo de pacientes por el grado de inmunosupresión que estos medicamentos pueden generar y nos preguntan todos los días, doctor, ¿esto me va a bajar las defensas? O ya que lo estoy usando, tengo las defensas bajitas. Y la respuesta es que no. No tienen las defensas bajitas, ni tienen las defensas dormidas, ni tienen las defensas funcionando mal. No. Estos medicamentos sí actúan bloqueando unas partes del sistema inmunológico, pero las partes del sistema inmunológico que nos defienden contra los microorganismos, esas están funcionando normal. Esas o casi no se tocan o no se tocan. Cada vez los medicamentos que se van desarrollando son más específicos y menos efectos adversos producen sobre el sistema inmunológico. Cada vez se vienen desarrollando más y se vienen inventando nuevos medicamentos con efectos más prometedores. Siempre le digo a mis pacientes con terapia biológica para psoriasis, lleven una vida normal, ustedes pueden hacer su vida normal, pero cuídense de cosas que pueden afectar el sistema inmunológico. Por ejemplo, cuídense de alimentos mal lavados, cuídense de alimentos mal cocinados o mal cocidos, eviten estar en contacto con pacientes que tengan enfermedades infectocontagiosas como gripas, gastroenteritis u otras enfermedades virales, pero no es que estén, digamos, en un grado de inmunosupresión, sino que es más por precaución. Ok, doctor, muchas gracias. Quizás las comorbilidades frecuentemente asociadas pues, a psoriasis van desde el sobrepeso y la obesidad, pasando por la ansiedad, el estrés, la depresión, como ya lo hemos visto, y que van a ser finalmente desencadenantes y pues incluso exacerbantes de la enfermedad, ¿no? Señora Yasmina, desde los conocimientos que ha adquirido con su experiencia, ¿qué cree usted que le ha permitido mantenerse controlada pues pese al ritmo de un profesional de salud que sabemos que es arduo, ¿no? Sí, claro, es bastante difícil llevar esto adelante porque
Sí, Uno cuando está, como dice uno aquí en la costa, está metido en el cuento de la salud. Es sí, bastante, sí, porque los colegas, bueno, bien, pero la cuestión son los pacientes. Hay mucha gente, digamos que imprudente, pero uno ya tiene una manera de sobrellevar las cosas. De hecho, me llamó mucho la atención que el doctor decía que desde cuando lo tenemos desde niños, uno se ve afectado por la discriminación y por todo este tipo de cosas, pero en realidad a mí yo sentí que no me pasó así. Mi mamá siempre me decía, tú eres un caso especial, tú eres mi niña especial. Entonces, sí, eso era algo que no me hacía sentir pequeña, sino diferente a ellos, pero era especial. Para ella claro. era así. Entonces, de hecho, no me sentí en ningún momento triste, deprimida, o que si me sentí desplazada porque no querían de pronto estar conmigo, no. La verdad es que no lo vi de esa forma, en ningún Gracias, momento. gracias, señora Yasmina. Creo que sí, que mira qué bonito, ¿no? Lo que nos comentas, porque creo que el apoyo de la familia es crucial en estas enfermedades, ¿no? Y más que enfermedades, ellos nos lo hacen ver de manera diferente, ¿no? Y como tú dices, ella me decía que eras, o sea, tú te sentías especial y te querías, te sentías querida por tu madre. Y creo que eso motiva, ¿no? Y ayuda a sobrellevar una enfermedad. Y pues agradecemos por esas palabras que nos das, porque quizás otros pacientes no ha pasado de esta misma manera, ¿cierto? Y las circunstancias han sido un poco más complejas, más difíciles, pero creo que pues a la final todas esas circunstancias que se pueden presentar en la vida, ¿cierto? Pues forman carácter para poder afrontar con mayor ahínco todas estas enfermedades. Escuchamos también pues frecuentemente hablar de cómo pues el estrés y la ansiedad exacerban, incluso llegan a desencadenar la psoriasis, y pues es que sabemos que el cerebro y la piel comparten un mismo origen embriológico, el ectodermo, ¿no? Y que a pesar de parecer dos órganos muy distantes, tienen mucha conexión, no solo desde el punto de vista sensitivo, sino también bioquímico y funcional. Así que quisiera, por favor, Jairo, desde tu área, brevemente nos cuentes este acercamiento a las emociones y la piel, y pues que a la larga termina desencadenando que se genere psoriasis, ¿no? ¿Cómo sería este proceso de manera natural que se suscita a la hora de establecer la relación entre emociones y piel? Claro que sí, doctor. Bueno, efectivamente esto es un proceso bien complejo, bien extenso, pero se puede resumir en cosas tal vez un poco breves y más comprensibles. Sí, Nuestra piel, por todo lado, por donde la vean, tiene terminaciones nerviosas y a su vez también tiene en esas terminaciones nerviosas neuronas que en el sistema nervioso periférico hacen que la información de la piel o de nuestro tacto llegue al sistema nervioso central, básicamente a nuestro cerebro, y sean comprendidas, procesadas y emitidas una respuesta de dolor, de placer o alguna sensación específica. Todas estas sí, neuronas, también, como les había hablado hace un momento, funcionan con ciertos neurotransmisores que pueden ser oxidados más fácilmente cuando existe respuesta de estrés oxidatorio. Esto hace que las células, las neuronas que están conectadas a la piel y que también recubren la piel se oxiden de una manera mucho más significativa. Ya no hay una oxidación natural como todos debemos tenerla porque el envejecimiento hace parte de ese proceso también, pero es algo natural, periódico, a lo cual el cuerpo y el cerebro también se adapta fácilmente, pero sí. ante un evento de estrés muy importante, la oxidación es abismal, ¿sí? No logra ser procesada tan sencillamente por nuestro cerebro. Por eso es muy fácil encontrar en los pacientes que nos dicen, yo me estreso y eso me empieza a rascar por todos lados. Yo me estreso y empiezan a salir placas por donde antes no habían. Me da tristeza y donde ya no había una placa, volvió a salir otra vez.
parte de todo eso, de la oxidación que se está generando de manera, entre comillas, antinatural, descontrolada de nuestro sistema nervioso y de nuestra piel. Por eso también tenemos que tener, o bueno, más bien de ahí sale también una explicación mucho más mucho más etérea, digamos, como que no se logra aún comprender muy bien porque sigue todavía eso siendo estudiado. Claro, Es normal que cuando nos estresemos, bueno, el estrés es algo natural y algo también necesario para que podamos funcionar adecuadamente. Desbordarlo es lo que llega a ser anormal para nosotros. Así que todas esas sensaciones y esas emociones que se generan en nuestro interior deben ser expresadas por el cuerpo y también por el cuerpo, digamos que de una manera inconsciente, y por nosotros de una manera consciente. Si yo me estreso, necesito decirle al mundo de manera adecuada que estoy estresado, que por favor me ayuden a calmarme, que hasta aquí debo tener ese límite de estrés y no más. Pero cuando el cuerpo calla, perdón, cuando nuestra mente y nuestra voz calla, nuestro cuerpo tiene que hablar por algún lado. Y los pacientes con psoriasis tienen esa particular condición de que su piel es la que más habla de su cuerpo. Hay otros a los cuales, por ejemplo, les da colon inflamable, a otros les da gastritis, a otros les da problemas cardíacos, pero a estos pacientes con psoriasis, pues se les refleja es en su piel y tenemos que ser conscientes de interpretar nuestras emociones a lo largo de todo nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que está generando que el mico se me montó al hombro, que estoy aquí estresado o por qué es que me está doliendo tanto el cuello? Posiblemente por una situación de estrés. ¿Por qué es que me está empezando a doler tanto la garganta constantemente si no estoy enfermo, no tengo tos, no tengo amigdalitis, no tengo nada de eso? Posiblemente por esas emociones represadas del habla que nunca hemos generado adecuadamente. Entonces, claro. parte de allí, de la conciencia de qué tengo, cómo expresarlo para que mi cuerpo no lo exprese mediante una enfermedad. Pues gracias, Jairo. Pues y ya, señora Yasmina, y pacientes, y creo que hoy estamos despejando ya muchas de las preguntas frecuentes, así que quisiera, por favor, señora Yasmina, que nos cuente qué cree usted que garantiza la herencia terapéutica y cómo ha sido su experiencia dentro de un modelo de atención integral en donde se evalúa la enfermedad desde los aspectos que inciden sobre ella. Bueno, Elber, yo te decía desde el principio, cuando inicié en IPS especializada, que no había otra IPS que se haya interesado tanto por la enfermedad como ustedes. Yo Sí, antes no tenía un seguimiento como tal, iba cuando yo quería, porque conseguirlo, la cita era muy difícil. En Salud Total me daban esa cita cada 10 meses, o sea, una vez al año. Entonces era muy difícil. Por otro lado, pues con ustedes he tenido un seguimiento excelente de manera integral. Sí funciona, es cierto totalmente. sí, Sí funciona porque eh, mejora la calidad de la parte psicológica, el manejo del estrés. Yo antes no me preparaba para entrar a mi turno, yo no tenía la preparación de mis articulaciones. A mí sí me llegaba el código azul, vamos para esa que ya uno sí, sabía. Entonces sí, ya tengo una preparación antes por la indicación de la doctora. Pues la parte del tratamiento pues me ha ido muy bien, aunque tengo una pregunta para el doctor. Es Tengo una claro que pregunta sí. porque he notado de unos meses hacia acá, no sé si porque ya llevo año y 8 meses de estarme aplicando Daigovet, pero he notado que en los brazos me salen como unas micropetequias. Son muy pequeñas, pero eso es lo diferente que he notado en mi proceso de la enfermedad. De pronto la experiencia que tengo y la adherencia no se logra con el conocimiento. Uno sin conocimiento no puedes aplicar nada. ¿Sabes qué me sirvió bastante? Sí, sí. Algo que me mandó terapia ocupacional, me mandó unos recuadros donde se organiza uno la parte de la educación, Un la planeador. dieta. Sí, me ha servido bastante, de verdad que sí.
Pues señora Yasmina, muchísimas gracias. Doctor Alejandro, no sé de pronto de una vez para resolver esta inquietud que nos manifiesta la paciente. Sí, es, digamos, un efecto secundario muy común que puede producir este grupo de medicamentos tópicos que tienen combinación con corticosteroides, como en el caso del Daivoved. Daivoved es un excelente medicamento, lo utilizamos muchísimo diariamente. Em, Sin embargo, pues como todos los medicamentos en el mundo pueden tener ciertas reacciones y efectos secundarios. Hay un efecto secundario de este grupo de medicamentos que es la atrofia de la piel. La atrofia de la piel es que la piel se vuelve más delgada al utilizarlos. Digamos que en el caso de la placa, de la placa de psoriasis, Sí. uno, eso es lo que busca, adelgazarla, que esté más delgada, menos inflamada y con menos descamación. Pero sobre piel sana, la piel se adelgaza, quedan muy superficiales los vasos sanguíneos y se pueden romper con facilidad. O sea, puede haber ruptura de vasitos o puede haber extravasación de glóbulos rojos que se salen de este vasito, de estos capilares, y pueden producir petequias, hematomas o equimosis, que son estos moraditos superficiales. La recomendación en estos casos son dos. Una, aplicar el medicamento solamente directo en la placa, evitar su contacto con piel sana. Y la segunda, humectar muy bien la piel. La humectación de la piel hace que gane grosor, que disminuya la atrofia y que con menos probabilidad hayan petequias y equimosis, que son estos moraditos superficiales. Pues doctor Alejandro, mil gracias por esa respuesta. Seguramente para nuestra paciente ya quedó mucho más claro. Y bueno, pues señora Yasmina, doctor Alejandro, a nuestra terapeuta ocupacional Carolina y a Jairo, nuestro psicólogo, muchas gracias por este primer segmento lleno de conocimiento. Eh, Agradecemos a nuestros pacientes y audiencia por continuar con nosotros a esta hora de la tarde, ya 5:37. Vamos a dar entonces paso a las preguntas de nuestros pacientes que muy juiciosos ya las han venido escribiendo en el chat. Entonces, Nata, ayúdame porfa con las preguntas. Claro que sí. Entonces, primero aclarar que ninguna pregunta es tonta. Todas las preguntas tienen un valor súper importante y de hecho estos espacios son justamente para eso, para resolver todo eso. Entonces, cada pregunta es supremamente bienvenida. Nos pregunta la paciente Consuelo. A mí no me pasa la piquiña de las piernas. ¿Qué nombre tiene ese tipo de psoriasis? Solo en las piernas hace 14 años. Doctor Alejandro. La piquiña de las piernas en la mayoría de los casos no es producto de la psoriasis. Las piernas particularmente es un tipo de piel que es reseca, es frágil, es sensible, tiene muchas particularidades vasculares por el retorno venoso de las piernas y eso hace que la piel de las piernas generalmente pique por sí misma. Por eso es que la mayoría de veces la piquiña de las piernas no está asociada con la psoriasis y no va a mejorar con el tratamiento de este mismo. Vale, doctor, muchas gracias. Nata, ¿otra pregunta? También nos pregunta la señora Consuelo que si hay, que bueno, ahí fue cuando nos dijo que si había alguna pregunta tonta que no lo es, que si es cierto que la psoriasis puede afectar el corazón. La psoriasis se ha visto que puede afectar el sistema cardiovascular de la siguiente manera, aumentando la formación de placas ateromatosas, que es este colesterol que se acumula dentro de las arterias y Ujú. produciendo taponamiento de diferentes arterias.
Unas de esas arterias que puede verse afectada son las arterias coronarias, que son las que irrigan el corazón. Entonces, es cierto que puede afectar la parte vascular del corazón y aumentar el riesgo de infartos agudos de miocardio. Entonces, por eso, esa es otra de las razones por las cuales los pacientes con psoriasis tienen que tener un estilo de vida sano, preferiblemente también hacer ejercicio y estar con la enfermedad controlada. Muchas gracias, Doc. Vamos entonces con otra pregunta, Nata. Claro que sí. La paciente Rosalba Grisales nos comenta que a ella le pica mucho la zona plantar, como plantar no, yo me imagino palmar de las manos. No sé si hay alguna La, recomendación. la zona palmar de las manos es una de las zonas más difíciles de tratar y que muchas veces no responde tan bien al tratamiento como a uno le gustaría y puede Sí. producir piquiña, fisuras, enrojecimiento e inflamación. Mm, es muy importante, en algunas ocasiones los pacientes que solo tienen afectación de palmas y plantas, aunque parezca una zona pequeña, pueden necesitar terapias potentes. Y en algunas ocasiones puede verse uno corto solamente con tratamientos tópicos. Hay que evaluar esa parte. También es una zona que se reseca mucho y siempre es muy importante acompañar los tratamientos tópicos de humectantes, como todas estas cremas hidratantes para la piel o una que yo siempre recomiendo que es buena, bonita y barata, que es la vaselina. Eso mejora la rasquiña, mejora la inflamación y en algunas ocasiones hay que buscar ayudarse con algo más por recomendación del dermatólogo. Muchas gracias, doctor. Creo que importante. A veces lo bueno, bonito y barato ayuda bastante. En este caso, pues igual, siempre basados en las recomendaciones de su dermatólogo en la sede para que les pueda aportar y les pueda dar las indicaciones pues precisas para su tipo de piel también. Eh, La Nata. siguiente. La paciente Liliana Pava nos dice, hola, buenas tardes. Yo llevo 15 años con psoriasis, pero ahora he notado que se me manifiesta diferente. Es como si tuviera quemada la piel. ¿Por qué me pasa eso? La sensación de quemadura es algo que se viene estudiando muy recientemente. Es de lo último que se viene, digamos, como documentando. Y en los últimos estudios se está nombrando con el nombre de dolor cutáneo. Y es esa sensación urente de quemadura, de ardor, que produce en muchos casos la psoriasis. Todo paciente con dolor cutáneo hay que evaluarse, hay que mirar cómo está respondiendo al tratamiento, qué medidas farmacológicas y no farmacológicas se están haciendo bien. Si está notando el empeoramiento en el dolor cutáneo, es bueno hacer la valoración, hacer nuevas recomendaciones y buscar, digamos, cuál podría ser una buena alternativa de tratamiento para esto. Pero es un síntoma que ya se está reconociendo dentro de la psoriasis. Pues entonces es importante tenerlo presente para los pacientes que quizás lo presentan o lo manifiestan, pues igual para referirlo en consulta, ¿sí? Recuerden que siempre importante cualquier síntoma adicional que vayan presentando, que ustedes vayan dentro del curso de su enfermedad sintiendo, pues expresarlo y comentarlo siempre en las consultas, en los controles con el especialista. Eh, Nata. Listo. Viviana Mendoza nos dice, mi nombre es Viviana, soy auxiliar de enfermería y tengo una paciente de 79 años de edad con psoriasis vulgar. Hace 6 meses empezó control con Apremilast y he notado que tiene episodios de diarrea muy frecuente. ¿Puede ser por el medicamento?
Interesante pregunta, doctor, el Apremilast. Bueno, la Premilast es una de las terapias que en Colombia estamos introduciendo. Es un medicamento que es relativamente nuevo en nuestro medio, no en el mundo, pero sí en nuestro medio. Sí. Y los adultos mayores, no solo a la Premilast, sino a muchos de estos medicamentos que tienen efectos inmunomoduladores, pueden producir síntomas gastrointestinales, dentro de ellos cambios en el hábito intestinal. Todo paciente que tiene cambio en el hábito intestinal, hay que hacer los estudios respectivos y pertinentes para poder determinar si sí es por el medicamento. Existe la probabilidad, pero también existen otras causas muy comunes. Por ejemplo, trastornos funcionales del intestino, como un colon irritable o infecciones gastrointestinales o inflamaciones intestinales. Entonces, para poder decir que un síntoma es secundario a un medicamento, primero hay que hacer el estudio para descartar el resto de causas. Claro, claro, y más cuando pues el medicamento, como nos dice el doctor, hasta ahora están empezando, digamos que a hacer estos ensayos, ¿no? Digamos ya con la molécula propiamente en el territorio nacional, ya se aprueba en otras partes del mundo, como dice el doctor, pero pues digamos que en teoría, digamos, en el reconocimiento de estos reacciones adversas, síntomas adversos que se están presentando para los pacientes, pues digamos que en el curso de ese trayecto, pues con seguridad se van a encontrar adicionales, o sea, encontrar respuestas para asociación al medicamento. Natalia. Deiner Herrera nos pregunta, buenas tardes, a mí por lo menos se me coloca alrededor del cuello, las orejas, la cara y parte de los brazos muy rojos. ¿Qué relación tiene esto con la psoriasis? Bueno, el enrojecimiento en estas zonas, como por ejemplo el cuello, las orejas, la cara, eh, en muchas ocasiones no tiene relación con la psoriasis. Hay personas que su tipo de piel reacciona a diferentes estímulos y produce enrojecimiento. Eso lo conocemos nosotros como flushing. El flushing es ese enrojecimiento súbito de la piel, muy frecuentemente en la zona superior del torso superior hacia arriba. Hay veces desencadenado por calor, por ansiedad, por comidas picantes o muy condimentadas. Eh, con respecto y en la asociación a la psoriasis, hay que mirar si el flushing está sobre una placa de psoriasis. Ahí tendría relación. De resto, sería una condición aparte y la mayoría de veces este enrojecimiento es una condición normal de diferentes tipos de piel que no requiere pues como una intervención. Pero sí hay que ver que ese flushing no sea sobre la placa de psoriasis. Perfecto, doctor. Muchas gracias, Natalia. El paciente David Silva nos hace un comentario, nos escribe, solo quiero saludar a todos los médicos del panel, en especial al doctor Parto. Siguiendo con nuestras preguntas, la paciente Muchas Consuelo, gracias. que fue la persona que nos preguntó sobre el tema del picor en las piernas, nos dice, si es solo la piquiña en las piernas, ¿cómo debo proceder para descartar que sea psoriasis de acuerdo a la respuesta del doctor? Doctor Alejandro, interesante. Bueno, la psoriasis, la piquiña en las piernas para mirar que no esté relacionada con la psoriasis, lo primero hay que ver si la piquiña va más allá de las lesiones de psoriasis, es decir, se extiende más allá de las placas. Segundo, si hay hallazgos clínicos diferentes a la psoriasis que puedan explicar la piquiña. Por ejemplo, la xerodermia. La xerodermia es esa resequedad importante de la piel que hay veces puede producir fisuras
o como lo describen en muchos libros, la apariencia de la piel en río seco, como cuando un río se seca y queda agrietada su superficie. También buscar la descamación que no sea de psoriasis, o sea, descamación diferente a la de las placas. O hay veces hay hallazgos de dermatitis, que es esta inflamación de la piel por irritación, que muchas veces en las piernas puede verse o como enrojecimientos o como unos parches marrones oscuros que explican el proceso de dermatitis. Entonces, en estos casos donde la piquiña de las piernas es importante, genera malestar. Vale, ¿ahí me escuchan bien? Yo sí. Doc. Ok, bueno, entonces con dos preguntas ya finales para cerrar este segmento. Nos pregunta la paciente Joelis de la Cruz, que creo que va muy también relacionado a lo que nos comentaba ahorita el doctor, con los problemas cardiovasculares relacionados con psoriasis. Nos dice, hola, buenas tardes, doctor. Últimamente me duele el brazo izquierdo y pecho. Haciendo más como enfoque en estos síntomas, creía yo, cardiovasculares, doctor Alejandro. Todo paciente con psoriasis que manifieste episodios de dolor torácico tiene que ser evaluado por el médico, sea en nuestro caso, en nuestro medio, o por el dermatólogo, o el médico líder, o el internista. No todo dolor en el pecho es de origen cardíaco. Muchas cosas que duelen en el pecho se explican por causas diferentes al corazón. Hay veces pueden doler las articulaciones de las costillas, los músculos, las pleuras, que son unas bolsitas que envuelven los pulmones. Entonces, no todo dolor torácico es de origen cardíaco, pero sí todo paciente que lo manifieste tiene que ser evaluado y llegado el caso que se encuentren signos o síntomas específicos del corazón, es pertinente hacer la evaluación de este. Entonces, la recomendación es manifestárselo a su médico tratante y según eso, mirar a ver si hay necesidad de evaluar más a fondo. Vale, doctor, pues muchísimas gracias a todos nuestros panelistas nuevamente por su participación. Y bien, vamos a culminar este tramo de preguntas y vamos a pasar entonces ahora a la lectura de fragmentos de historias de vida. Eh, Hemos recibido en el marco del primer concurso literario de la Corte de Psoriasis de IPES especializada 2022, bajo el lema de este año, Mi historia escrita en la piel, aproximadamente 9 cuentos, 12 poemas y 1000 momentos llenos de emoción que relatan la experiencia con una enfermedad que hasta hace una década era bastante desconocida y que para muchos de ustedes representó la incertidumbre y el cuestionamiento simple y racional de ¿por qué a mí? Así que para acompañarnos a Natalia y a mí en este espacio, invito al doctor Carlos Vega, médico administrativo de Compensar en Bogotá, para que exaltemos estos fragmentos que nos han llenado el corazón. Doctor Carlos, adelante. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Natalia. Muy buenas tardes. Daremos pues inicio a la lectura de dichos fragmentos, agradeciendo siempre el compromiso que desde todas las ciudades del país han tenido con el envío de sus escritos y con los reconocimientos con los que cerramos este capítulo el sábado 29 de octubre en el Hotel Dan Carlton. Los fragmentos son los que veremos a continuación. Vale, doctor, ya estamos entonces proyectando desde acá pantalla, ya los compartimos.
Bueno, creo que ahí ya vemos pantalla, entonces, doctor, adelante. Vale, claro que sí. Bueno, uno de los fragmentos es el siguiente. Ella le dijo que existían tratamientos para su caso y que podría vivir como cualquier otro niño. Santiago, al escuchar estas palabras, volvió a sonreír y la señora María se sintió muy agradecida. La doctora le regaló algunas pastillas y ungüentos para aplicar en su piel. También le pidió a la comunidad que no lo llamaran el niño con escamas. Santiago no era culpable de lo que le estaba pasando, solo debía tomarse los medicamentos que le había mandado la doctora Esperanza y cuidar su cuerpo. No debía avergonzarse de su piel, tampoco debía ocultarse de las demás personas. Él era un niño como cualquier otro y aunque a veces le salieran algunas manchas o escamas, él sabía que al cabo de unos días desaparecerían. El cuento se llama El niño con escamas, es de Andrés Felipe Álvarez García, de IPS Ibagué, es de la aseguradora Salud Total. Bueno, el siguiente es, como las flores, que tienen un aroma especial, ella quería difundir un mensaje para aquellos que, al igual que ella, tenían esta enfermedad. Pensaba en la importancia de cambiar los hábitos alimenticios, cambiar de ropa, alimentar el espíritu, no afanarse por los problemas materiales y familiares. Pensaba también que ese era el mejor momento de su vida para aprender a perdonar a aquellas personas que le habían hecho daño, así como ser perdonada por errores del pasado. Entonces, en medio de ese proceso, siguió ocupándose de su salud y de un pequeño taller de costura que construyó y por el cual agradecía a las personas que Dios colocó en su camino, feliz del emprendimiento y de construir empresa. Cuento, siempre hay una esperanza, de Flor María Martínez Ramírez, IPS Claro Bogotá, Compensar. El siguiente fragmento hace parte de un poema. Aprendí a vivir, a llevar un ritmo de vida normal, a no llorar en silencio, a expresar lo que mi alma siente y a verme serena. Aprendí a entender que no todo es perfecto en la vida, a no esconder mis grandes virtudes y a aceptar la imagen que veo en el espejo como si fuera mi gemela, que no estoy sola, estoy conmigo misma y con quienes de verdad me aman. Aprendí que aprender es educarse, entender y comprender que nosotros mismos podemos ser instrumentos. Los cambios con la respuesta de ciertas circunstancias que han llegado a mi vida. De la psoriasis aprendí. El poema se llama Aprendí, es de Consuelo del Socorro Álvarez Vélez, de IPS Medellín, de la aseguradora Salud Total. El siguiente también es un poema. Dice, marca indeleble me dejé apoderar, asegurándome debo parar. Señal para comenzar, receso para respirar. Marca indeleble para reaccionar de la vida lo mejor mostrar. Dejar el pasado atrás, camino nuevo encontrar. Células de mi piel hace acelerar, mil sueños por explorar. Mi corazón vuelve a sentir, mi vida debe resistir. Marca indeleble, no puedo borrar, solo lo mejor de adentro sacar. Marca indeleble para cuidar, su sello divino él quiso impregnar. Dios, el mejor artista, su obra maestra ama mostrar. Es un poema, se llama Una marca de agua tatuada en mi piel, de la señora Mónica de las Mercedes Galeano Calle, IPS Medellín, Salud Total. Y el siguiente fragmento también es de otro poema. Peleamos crisis juntas, cuidar de ti es cuidar de mí, es ser yo la prioridad. Acariciarte e hidratarte es enviar mensajes de amor a todo mi ser. Normalizar tus marcas en mi cuerpo, vestir en mi mejor ropa, aunque no sea una ocasión especial. Son estos pequeños grandes pasos para amarme aún más como soy, y que tus marcas en mi piel no sean sinónimo de sufrimiento, sino de un nuevo renacer. El poema se llama Un mundo en mi piel, Mi mundo en mi piel, perdón, de Luisa Fernanda Sánchez, de IPS Plaza Claro, Bogotá, de la aseguradora Compensar. Por último, les vamos a compartir este fragmento de un cuento que dice,
Este fue el comienzo de un periplo farmacológico por el vademecum de medicamentos y tratamientos para mitigar dolores y molestias por la presencia de estas dos señoras que desde entonces me acompañan, artritis y psoriasis. De esta época recuerdo la ayuda profesional de los médicos y los comentarios de un alumno burlón cuando me observó en una peluquería con la cabeza rapada y al ver manchas rojas en mi cráneo, sin sonrojarse, exclamó: «Oye, profe, su cabeza es la propia para enseñar geografía». En ese momento sentí una sensación rara, una mezcla entre rabia y asombro, pero al fin y al cabo menos fuerte que la experiencia vivida cuando llevé a mi cuarto una novia a quien había conquistado con mucho esfuerzo y dedicación, quien al verme desnudo salió despavorida como si hubiera visto un espanto. Soy un paciente agradecido que está disfrutando los beneficios de tener hoy en día un cuerpo libre de placas con la ayuda de los profesionales de la salud, un fármaco de la ciencia moderna, el apoyo permanente de la mujer que me acompaña desde hace 36 años y el amor de ella, que ella junto a mis amigos, junto a mis hijos y mi familia, me permite darle sentido a la vida. Es un fragmento del cuento Unas compañeras de viaje, de Alfonso Ocasiones Jiménez, IPS Bucaramanga, de Salud Total. Bueno, y pues a todas las personas que hasta el momento, estos son solo algunos fragmentos, ¿sí? De todos los cuentos y poemas que hemos recibido en este concurso literario. Así que a todos muchísimas gracias, a todos nuestros participantes, por exponer su esfuerzo, por poner su empeño y su dedicación en escribirnos, en hacernos, en expresarnos. Creo que son todos muy emotivos, con mucha carga emocional y con bastantes reflexiones que cuando los leemos, pues con seguridad nos va a ser muy difícil, ¿no? Escoger los ganadores y así otorgar los reconocimientos, pero creo que todos mis compañeros coincidimos en que son realmente escritos de muy buena calidad, doctor Carlos, ¿cierto? Correcto, claro que sí. Son unos escritos muy bellos, para usar la palabra que creería más adecuada para explicarlo así. Son escritos que tienen mucha coherencia, que tienen unas historias en ellos que nos hacen pues ir a esos escenarios en donde las organizan y gozamos con la lírica, gozamos con la métrica de los poemas que allí están. Asimismo, informamos a nuestros pacientes que la entrega de reconocimientos y cierre del primer concurso literario Mi historia escrita en la piel se realizará en el evento presencial del próximo sábado 29 de octubre en Bogotá. Para quienes se encuentran en el resto del territorio nacional y participaron, se les notificará a través de correo electrónico si ganaron en la categoría de cuento o poema, y a todos nuestros participantes se les hará llegar una placa de reconocimiento a la sede de atención de IPS. Así que pronto espera los resultados finales. Gracias, doctor. Y bueno, yo creo que vamos cerrando este evento, no sin antes darle las gracias a todos ustedes por mantenerse con nosotros durante estas 2 horas, eh, pues tan emocionantes, ¿no? Tan llenas de conocimiento. Esperamos que haya sido de provecho toda la información suministrada por nuestros panelistas, a quienes agradecemos por acompañarnos y brindarnos este espacio lleno de aprendizaje. Queremos recordarles nuestro compromiso siempre, siempre con su salud y sobre todo con su formación educativa, por lo cual mes a mes llevamos hasta sus casas mediante la virtualidad una conferencia con temas de interés que siempre nos hará, nos permitirá pues llegar hasta sus casas y transmitirles ese conocimiento que es dado con el mayor ahínco y con toda la gratitud que nosotros recibimos de ustedes en el día a día, con ver que ustedes van mejorando con sus tratamientos, con sus terapias. Sí, este es un espacio que está organizado por todo un equipo de profesionales de la salud, sí, de asistentes, de especialistas, de médicos administrativos, de interdisciplinarios que están ahí para ustedes en el día a día y que si ustedes pues saben aprovechar todo este recurso que está a su disposición, pues con seguridad van a obtener muy buenos resultados en su salud. Así que muchísimas gracias a todos por esta conexión.
siempre serán bienvenidos para encontrarnos en un rincón y hablar de psoriasis. Mil gracias para todos, un buen fin de semana y nos veremos entonces, una buena semana, perdón, y nos veremos este fin de semana en el evento presencial para que nos puedan acompañar y vivir más allá de estas pantallas que nos han detenido durante ya 2 años y medio. Muchas gracias para todos y buena semana. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, señora Les Yasmina. agradezco la invitación, porque de verdad que compartir la experiencia desde acá ha sido muy gratificante. Muchas gracias a todo el equipo y a los participantes. Gracias, señora Yasmina. Bendiciones. Ha sido un gusto compartir también con ustedes este espacio. Mil gracias para todos. IPS especializada, cuidando de tu salud.